La primera palabra que despierta su deseo oculto. Hay momentos en la vida en los que un simple intercambio de palabras cambia por completo la energía entre un hombre y una mujer. A veces no es lo que dices, sino cómo lo dices, cuando lo dices y, sobre todo, que despiertas dentro de ella cuando tus palabras llegan a la parte más emocional de su mente. Porque la verdad es esta: las mujeres no se enamoran de tu físico, ni de tu ropa, ni de tu estatus. Ellas se conectan con lo que les hace sentir. Y todas, absolutamente todas, esconden un deseo interno que jamás confesarán abiertamente. Un deseo que solo se activa con ciertas palabras precisas, palabras que atraviesan su lógica y van directo a su instinto. Todo comenzó una tarde en la que conocí a Laura, una mujer aparentemente segura, independiente, muy controladora con sus emociones. El tipo de mujer que te mira con firmeza, que mantiene la compostura, que habla con cuidado para no mostrar más de lo que quiere. Pero a pesar de toda esa fuerza aparente, había algo en sus ojos. Una pequeña chispa, un brillo que aparecía discretamente cuando algo la sorprendía emocionalmente. Y esa pequeña reacción decía la verdad. Por dentro, Laura no era tan inmune como parecía. Estábamos sentados en un café, hablando de cosas normales, cuando de repente se quedó en silencio. Estaba jugueteando con una servilleta, dudando sobre si contarme algo personal o no. Yo sentí ese microsegundo de tensión, ese instante donde una mujer quiere decir algo pero una parte de ella lo bloquea por miedo a mostrarse demasiado vulnerable. Fue en ese momento cuando usé una palabra que cambió todo entre nosotros. Me incliné ligeramente hacia adelante, la miré con calma y le dije: "Atrevite". La reacción fue inmediata. No lo mostró abiertamente, claro, pero vi cómo respiró un poco más profundo, como sus hombros se relajaron, como sus labios se separaron apenas un segundo antes de sonreír. Su cerebro racional intentó mantener el control, pero su lado emocional ya había respondido. Esa palabra había tocado algo dentro de ella. Y ahí entendí, con absoluta claridad, el poder psicológico de esa palabra. Porque atrévete no es un simple verbo. Es un detonante. Es una invitación a romper sus propias reglas sin sentirse juzgada. Es una señal silenciosa que le dice: conmigo puedes ser tú misma. Y para una mujer, eso es irresistible. Lo que muy pocos hombres entienden es que cada mujer vive atrapada entre dos mundos. El mundo de lo que realmente desea sentir, y el mundo de lo que cree que debe sentir para no ser criticada. Cada día luchan con esa dualidad, aunque jamás lo acepten en voz alta. Por dentro, hay una parte de ellas que quiere dejarse llevar, sorprenderse, sentir algo más fuerte que la rutina. Pero la sociedad, las expectativas, el miedo al juicio, todo eso crea un muro emocional. Sin embargo, cuando un hombre pronuncia la palabra atrévete, ese muro empieza a agrietarse. Porque esta palabra rompe la tensión social sin romper la seguridad. No empuja, no obliga, no invade. Simplemente abre una puerta que ella ya quería abrir, pero no se atrevía a tocar. Y cuando una mujer siente que un hombre entiende esa puerta invisible que ella oculta, algo profundo despierta en su interior. Con Laura pasó exactamente eso. Después de decirle atrévete, me contó algo que jamás había compartido con nadie. Su tono cambió, su postura cambió. Incluso la forma en la que me miraba cambió. Ya no era esa mujer rígida y controlada. Era más suave, más emocional, más femenina. Y lo más importante, ahora era ella quien buscaba profundizar la conexión. Porque cuando una mujer siente que puede cruzar un límite emocional contigo sin miedo, te empieza a ver diferente. Te ve como alguien con quien puede dejar salir su verdadero deseo. Quiero que entiendas esto. La palabra atrévete activa algo muy antiguo en la mente femenina. La fantasía del riesgo controlado. No peligro, sino el pequeño cosquilleo emocional que les hace sentir que están saliendo de lo común. Las mujeres desean eso. Lo necesitan. Y cuando viene de un hombre seguro, calmado, que no busca aprobación, esa sensación se mezcla con admiración. Y la admiración es el primer ingrediente del deseo. Pero aquí está el detalle importante. No cualquier hombre puede usar esta palabra con efecto. Si la dices desde la inseguridad, desde la duda, desde el nerviosismo, pierdes todo el poder. Atrévete solo funciona cuando tú estás completamente centrado, cuando tu energía es tranquila, firme, estable. Porque una mujer no reacciona a la palabra, sino a la intención emocional detrás de ella. Esa tarde con Laura no fue especial por lo que me contó, sino por cómo cambió su comportamiento después.
Empezó a hacer más preguntas personales. Comenzó a hablar de manera más íntima. Su mirada se mantenía en la mía más tiempo de lo normal. Y cada vez que dudaba en decir algo, yo repetía suavemente, atrévete. Era como si esa palabra se convirtiera en un código secreto entre nosotros, un puente emocional que ella cruzaba con gusto. Lo que descubrí ese día es que todas las mujeres tienen un deseo oculto de experimentar sensaciones que no se permiten en su vida diaria. Y cuando tú eres el hombre que despierta ese lado escondido, te conviertes en una excepción, en un recuerdo intenso, en algo que ellas no pueden soltar fácilmente. Y todo empieza con esa palabra. Pero esta es solo la primera. Porque existen otras dos palabras aún más poderosas. Palabras que no solo despiertan su deseo, sino que lo intensifican, lo multiplican y lo dirigen hacia ti de forma casi inevitable. Y cuando conozcas la segunda palabra, la que desbloquea su tensión emocional más profunda, entenderás por qué algunas mujeres se obsesionan con un hombre sin poder explicarlo. Pero lo más sorprendente no era lo que ella decía. Era como lo decía. Había una suavidad en su voz, una pequeña pausa entre cada frase, como si estuviera intentando elegir las palabras correctas para no revelar demasiado. Y ahí entendí algo. Una mujer jamás usa palabras al azar cuando está emocionalmente involucrada. Cada palabra tiene una razón psicológica, un propósito, una intención oculta. Cuando regresé a casa esa noche, no podía dejar de pensar en esa conversación. Me quedé sentado, mirando mi teléfono, repasando una y otra vez cada palabra que ella había dicho. No parecía una conversación común. Era como si me estuviera enviando señales, pero de una forma tan sutil que un hombre normal jamás las detectaría. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que había un patrón, un comportamiento escondido, un código emocional que las mujeres usan cuando sienten atracción, pero no quieren admitirlo abiertamente. Ese descubrimiento no fue casual. Empezó con ella, sí, pero después lo comprobé una y otra vez. Con amigas, con compañeras de trabajo, incluso con chicas que conocí de forma inesperada. Era como si el universo me hubiera abierto los ojos para observar algo que siempre estuvo frente a mí, pero que jamás había visto con claridad. Y todo giraba alrededor de las palabras. No la apariencia, no el dinero, no las frases románticas. Solo palabras, dichas en el momento correcto y con la energía correcta, con el tiempo. Entendí que cuando una mujer se siente emocionalmente segura, cuando un hombre activa su curiosidad interna, su deseo, su imaginación, empieza a usar un tipo especial de lenguaje. Un lenguaje que no es explícito, pero sí profundamente emocional. Y cuando un hombre sabe reconocer ese patrón, puede literalmente activar su deseo oculto sin tocarla siquiera. Pero aquí viene lo importante. Esa activación emocional siempre empieza con 3 palabras. 3 palabras que no suenan románticas, ni atrevidas, ni seductoras, pero que desbloquean algo dentro de la mente femenina que pocas personas conocen. 3 palabras que, cuando las dices de la forma correcta, hacen que ella te vea diferente, que te sienta diferente, y que piense en ti incluso cuando no está cerca. Pero antes de revelarte esas palabras, necesito que entiendas algo esencial. Porque si dices esas palabras sin esta base psicológica, no funcionarán. Podrías decirlas 100 veces, y no generarías ni un 1% del impacto real. ¿Por qué? Porque lo que activa el deseo de una mujer no son las palabras en sí, sino la emoción que esas palabras despiertan dentro de su mente. Esa emoción nace de una combinación muy específica: seguridad emocional y misterio y reconocimiento. El hombre que logra esas 3 cosas, activa algo que muy pocos hombres logran activar. Y justamente, esa noche con ella, mientras hablábamos como si fuera una simple conversación de amigos, sin tensión, sin coqueteo evidente, ella me dio la primera pista. Fue un momento muy pequeño, casi imperceptible, pero lo recordaré toda la vida. Ella me miró y dijo, ¿sabes qué es raro? 3 palabras. 3 simples palabras. Pero detrás de esas palabras, había una puerta abierta. Y yo no tenía idea, todavía, de lo que estaba a punto de descubrir. No entendía por qué esas 3 palabras me habían impactado tanto. Era una frase común, algo que cualquiera podría decir. Pero había algo en su voz, algo en su mirada, algo en su energía, que me hizo sentir que ella no se refería a algo externo. Se refería a mí, a nosotros, a lo que estaba empezando a sentir. Ese fue el inicio de todo. Ese fue el instante en el que comprendí que las palabras podían convertirse en un arma emocional.
o en una llave para entrar en su mundo interno. Y sin darme cuenta, estaba a punto de descubrir la primera de las 3 palabras que activan el deseo oculto en cualquier mujer. Esa palabra que puede transformar cualquier interacción común en una conexión que ella recordará durante días. Pero esa primera palabra, la más poderosa, solo funciona si entiendes la diferencia entre lo que una mujer dice y lo que una mujer revela sin querer. Y para entenderlo, necesitas entrar a la historia que vino después, la segunda palabra, el puente emocional que rompe su resistencia interna. La historia con Laura no terminó en aquel café. De hecho, lo que ocurrió esa noche fue solo el comienzo de un patrón emocional que empezaría a repetirse cada vez que hablábamos. Y aunque en ese momento yo no entendía del todo lo que estaba ocurriendo, ahora lo veo con absoluta claridad. Ella estaba tratando de enviarme señales. Señales pequeñas, indirectas, escondidas dentro de frases comunes, pero cargadas de intención emocional. Las mujeres nunca te entregan su interés de forma directa. Nunca dicen, me gustas, siento algo por ti, estoy pensando en ti más de lo que debería. No, ellas te lo dicen en clave, en metáforas, en pequeñas frases aparentemente inocentes. Y una de esas frases, que parecía insignificante en su momento, fue la llave que me llevó a la segunda palabra prohibida. Una palabra que no despierta solo deseo, sino confianza emocional profunda. Una palabra que ninguna mujer admite que la afecta, pero que todas sienten cuando se usa en el momento adecuado. Todo empezó días después. Laura me escribió un mensaje corto, de esos que parecen casuales, pero que llevan escondido un significado mucho más profundo. ¿Sabes qué me pasó hoy? Ahí estaba otra vez esa estructura. Esa forma de iniciar conversación sin decir claramente que estaba pensando en mí. Era su forma de abrir una puerta sin quedar expuesta. Era su forma de comprobar si yo seguía ahí, si seguía atento, si seguía conectado con su mundo. Y entonces me llamó la atención algo curioso. Cuando una mujer quiere compartirte algo personal, algo íntimo, algo que la vulnera, busca hacerlo a través de un puente emocional. No salta directamente. Primero da un paso, luego otro. Primero te prueba, luego te evalúa, y solo después, si siente que tú la puedes sostener emocionalmente, se abre contigo. Ese patrón fue el que me llevó a la segunda palabra. La palabra que desbloquea su vulnerabilidad, su necesidad de sentirse escuchada, vista, comprendida. Porque cuando una mujer se siente comprendida, el deseo crece sin que ella lo controle. Esa palabra es cuéntame. Simple, ¿no? Pero psicológicamente brutal. Porque cuando un hombre la usa con calma, sin ansiedad, sin presión, sin necesidad de demostrar nada, activa un circuito emocional en su mente que muy pocos hombres saben activar. El circuito de intimidad psicológica. No hablo de intimidad física. Hablo de algo más poderoso. Hablo de la sensación interna de con este hombre puedo abrirme. Puedo revelar quién soy de verdad. Ese tipo de intimidad es adictivo para ellas. Un hombre que logra eso. Un hombre que sabe escuchar, que sabe leer entre líneas, que sabe decir cuéntame con verdadera presencia, se vuelve incomparable. Ella puede decir que no te piensa, que no le importas, que no siente nada. Pero su mente emocional no te suelta. Recuerdo perfectamente cómo pasó con Laura. Cuando le respondí cuéntame, hubo un silencio de varios minutos antes de que enviara el siguiente mensaje. Pero cuando lo hizo, ya no era la mujer calculada y contenida del café. Era otra versión de ella. Más suave, más emocional, más honesta. Me escribió un mensaje largo, lleno de emociones, de pensamientos que no suele compartir con nadie. Era como si esa palabra hubiera bajado una barrera interna. Lo interesante es que cuando una mujer rompe una barrera emocional contigo, ya no vuelve a levantarla de la misma manera. La segunda palabra funciona exactamente por eso. Porque cuéntame es una invitación a ser ella misma, sin sentir que está siendo juzgada. Y una mujer que no se siente juzgada, siente deseo. Deseo real. Deseo profundo. Deseo emocional, que es el más fuerte de todos. Pero hay otro detalle importante. Cuando una mujer empieza a contarte algo, no busca soluciones. No busca que la rescates. No busca que seas el héroe. Solo quiere sentir que tú puedes sostener su mundo interior sin derrumbarte. Quiere comprobar que tú eres emocionalmente más fuerte que ella. Ahí es donde la mayoría de los hombres fallan. Interrumpen, dan consejos, quieren demostrar inteligencia, quieren mostrar superioridad. Y al hacer eso, rompen la magia. Pero si en cambio tú escuchas, observas, sientes,
y luego hablas desde la calma. Ella empieza a verte como un hombre distinto. No uno que quiere impresionarla, sino uno que puede contenerla. Y esa capacidad de contener emociones femeninas es una de las cosas que más deseo despierta en una mujer. Pasaron semanas así. Ella contándome pequeñas historias de su día. Yo respondiendo con calma, sin prisa, sin ansiedad. Y cada vez, la conexión crecía más. Ella se volvía más abierta, más cercana, más interesada en mi opinión, en mis pensamientos, en mi vida. Hasta que un día ocurrió algo que cambió por completo la dinámica. Laura dudó en contarme algo muy personal. Lo vi en sus gestos, en su manera de morderse el labio, en la forma en que sus dedos buscaban un objeto para jugar. Estaba dividida entre las ganas de hablar y el miedo a revelar demasiado. Y yo, en lugar de presionarla, solo dije con una sonrisa suave: cuando quieras, cuéntame. Esa mezcla de espacio e invitación y calma la quebró por dentro. Me lo confesó mucho tiempo después. Fue en ese momento cuando empecé a sentir algo que no quería sentir. Ahí lo entendí todo. La segunda palabra no activa una chispa. Activa una grieta. Una grieta emocional que ella intenta evitar, pero no puede cerrar. Pero aún faltaba la tercera palabra. La más fuerte. La que no solo despierta el deseo, sino que lo vuelve inevitable. La palabra que transforma una conexión en obsesión suave. La palabra que ella jamás olvidará. Cuando Mateo escuchó la tercera palabra que el mentor le reveló, sintió que algo dentro de él encajaba, como si por fin entendiera un mapa que había estado leyendo al revés toda su vida. Habían pasado semanas desde aquella noche en el café, donde aprendió las dos primeras palabras que despertaban el deseo femenino: imagino y recuerda. Palabras que abrían la puerta a su imaginación emocional y a su vulnerabilidad emocional. Pero ahora, mientras caminaba por el malecón con la brisa fría rozándole la piel, el mentor le dijo algo que le cambiaría completamente la forma en la que él conectaba con las mujeres. El hombre lo miró como quien mira a alguien a punto de descubrir un poder que podría usar bien, o muy mal. La tercera palabra no despierta el deseo en su mente, lo despierta en su corazón, dijo con calma. Y no todos los hombres están listos para usarla. Mateo frunció el ceño. ¿Cuál es? El mentor sonrió, como si estuviera a punto de entregarle un arma sagrada. Confía. Mateo se quedó en silencio. Era una palabra normal, simple, cotidiana. Pero el mentor levantó un dedo, advirtiéndolo. No se trata de decir confía como un comando. Eso no funciona. Esta palabra tiene poder cuando se usa para mostrar certeza emocional. Cuando una mujer escucha a un hombre decir confía con suavidad, sin manipulación, sin arrogancia, algo en su pecho se abre. Las mujeres desean a los hombres que son faros en la tormenta, no barcos perdidos. A Mateo le costaba creer que una sola palabra pudiera tener semejante impacto. Así que el mentor le contó una historia. Hace años conocí a una mujer que había sido herida muchas veces, comenzó. Se alejaba cada vez que alguien se acercaba demasiado. Yo no intenté impresionarla, no traté de convencerla de nada. Solo le dije, una noche en que ella dudaba de todo: confía en que no estoy aquí para dañarte. El hombre bajó la mirada, recordando. No fueron flores. No fueron promesas. Fue esa palabra. Ella me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. Como si alguien hubiera, por primera vez, hablado directamente a su miedo. El mentor suspiró. Ese día entendí que las mujeres no buscan hombres perfectos. Buscan hombres confiables. Mateo se quedó pensando en ello mientras caminaban. Recordó tantas situaciones con Valeria, aquella chica que llevaba semanas apareciendo en su mente como un eco insistente. Recordó cuando ella le contó que no confiaba fácilmente. Recordó cómo desviaba la mirada cada vez que algo la hacía sentir vulnerable. Y sin darse cuenta, Mateo empezó a unir todo: las palabras, las emociones, las historias. ¿Y cómo se usa confía sin sonar manipulador?, preguntó finalmente. El mentor sonrió. Esa es la parte que la mayoría de los hombres jamás aprende. Confía no funciona si tú no estás calmado por dentro. Ella no se va a abrir si tú estás temblando, nervioso, necesitado. La palabra debe decirse como si ya supieras quién eres, qué sientes y qué intenciones tienes. Tiene que venir desde la seguridad, no desde el deseo de convencerla. Mateo lo escuchaba con atención mientras el sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de naranja. Por ejemplo, continuó el mentor, si ella te dice, no sé si debería contarte esto, tú no dices, dime, confía en mí.
Eso se siente forzado, casi como una presión. En cambio, dices, confía, yo no corro cuando las cosas se vuelven reales. El mentor levantó una ceja. ¿Notas la diferencia? No estás pidiéndole confianza. Estás mostrándole que tú sí puedes sostenerla. Las mujeres desean profundamente a los hombres que pueden sostener su mundo emocional. Mateo procesó cada palabra como si fuera un código secreto. Y aunque todavía no lo sabía, esa misma noche tendría la primera oportunidad de usar lo aprendido. Había quedado de verse con Valeria para tomar un café. No era una cita formal, pero ambos sabían que había algo flotando entre ellos, un imán suave que ninguno nombraba. Cuando ella llegó, vestida con una chaqueta beige y con el cabello suelto, Mateo sintió que el corazón se le aceleraba como siempre. Pero esta vez, en lugar de dejarse llevar por los nervios, recordó lo que su mentor le había enseñado. Se sentaron y comenzaron a hablar de cosas simples, trabajo, planes, la ciudad. Pero de pronto, la mirada de Valeria cambió. Bajó los ojos y jugó con el borde de su taza. A veces siento que no soy suficiente para nadie, susurró sin mirarlo. Por eso evito involucrarme. Mateo sintió un golpe en el pecho. Era la misma frase que el mentor había dicho años atrás en su historia. Era su momento. Respiro profundo. No se inclinó hacia ella, no trató de tocarle la mano, no intentó arreglarla. Solo dejó que su voz saliera tranquila. Valeria, confía. Yo no salgo corriendo cuando algo es real. Ella levantó la mirada lentamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de incredulidad y alivio. Era como si las defensas que llevaba años construyendo se resquebrajaran por un instante. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Su respiración más suave, sus hombros relajados y la forma en que dejó de ocultarse detrás de la taza, decían muchísimo más, pero la noche aún no había terminado. Mientras caminaban hacia la salida del café, Valeria se detuvo. Mateo, ¿por qué me hablas así?, preguntó con una voz suave, como si temiera la respuesta. Mateo sonrió con calma. Porque tú vales algo real. Y alguien tiene que decírtelo sin miedo. Ella cerró los ojos por un segundo, como si sus palabras la hubieran golpeado en el alma. No estoy acostumbrada a eso, admitió. Mateo dio un paso hacia ella, no demasiado cerca, pero lo suficiente para que sintiera su presencia. Por eso funciona, dijo él. Las mujeres no desean al hombre que las persigue, desean al hombre que las calma. Valeria lo miró largo rato. No hubo beso, no hubo abrazo. Pero algo profundamente íntimo estaba ocurriendo en ese silencio. Era el tipo de momento que cambia una relación antes de que empiece. Cuando ella se marchó, el mentor apareció detrás de Mateo, como si hubiera estado observando desde lejos. ¿Ya lo ves?, dijo con orgullo. La tercera palabra no es para conquistarla, es para sostenerla. Cuando un hombre puede sostener una emoción, una mujer no lo olvida jamás. Mateo respiró hondo, sintiendo que algo había cambiado dentro de él. Ya no era el mismo hombre inseguro que necesitaba validación. Ahora cargaba 3 palabras que podían abrir puertas invisibles en el corazón femenino. Pero el mentor no había terminado. Ahora ya conoces las 3 palabras, dijo, colocando una mano en su hombro. Pero falta lo más importante, cómo unirlas para activar el deseo profundo de una mujer sin decir ninguna de las 3 directamente. Mateo abrió los ojos sorprendido. ¿Cómo se hace eso? El mentor sonrió como quien está a punto de revelar el secreto final. Eso, Mateo, es lo que voy a enseñarte ahora.